Nieves con Costrina ha dado una auténtica lección de historia, donde ha recordado lo que hacía la ultraderecha parecida a PP y Vox en las Cortes de Cádiz. En este contexto ha asestado un contundente zasca al novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto de Quirón. Acuerdan unas normas y cuando los progresistas se han relajado, vienen los radicales que estaban emboscados e intentan reventarlo todo. En el caso de las Cortes de Cádiz, los diputados que hoy llamaríamos ultraderecha del PP y Vox contribuyeron a reventar la propia Constitución que ellos habían proclamado, porque esa Constitución servía también para proteger a los malos. Pero ¿cómo estaban divididas las fuerzas políticas en esas Cortes? O sea, ¿había más diputados liberales, más conservadores? A ver, en teoría, un poco más de la mitad eran liberales. Y por cierto, es aquí en Cádiz donde surge eso de liberal como concepto político, es en esas Cortes. Liberal en el sentido de progresista, no como ahora. Que si alguien te dice que es liberal es para colocar a su novio defraudador y hacer negocios en el Grupo Quirón. Al principio, cuando se produjeron las primeras reuniones de Cortes, no estaban definidas las tendencias políticas, porque se votaban personas. Las tendencias se fueron viendo pues según avanzaban las deliberaciones. Allí empezaron a llamarse liberales los que eran partidarios de las reformas, pero dentro de los liberales luego los había más moderados y más progresistas. En este grupo, que eran 174, pero fluctuaban de un día para otro, porque bueno, esto se movió mucho. Ahí había abogados, médicos, funcionarios públicos, profesores, universitarios, había militares, porque los militares eran liberales, qué loco. Entonces, la mayoría de los diputados americanos estaban en este grupo de liberales, la mayoría. Hubo algún cura liberal también, pero siempre y cuando no le tocaran su bolsillo de cura. Luego había un grupo importante de realistas de realeza, que estos eran los rancios, que pedían la vuelta al absolutismo para mantener sus privilegios. Estos eran los aristócratas y el clero. A esta ultraderecha partidaria del Borbón, los liberales los llamaban serviles, pero era un juego de palabras con los dos sentidos, el de serviles, de ser un lamebotas, o ser un ser vil. Bueno, lo peor fue que un tercio de los diputados de las Cortes de Cádiz eran curas, o sea que ya estaba pifiada la pepa. ¿Y todos esos diputados cómo fueron elegidos? ¿De dónde salen? Pues hubo un poquito de trampa para que los diputados de la España americana estuvieran en minoría respecto a los de la España peninsular. Eso de entrada. El sistema de votación es farragoso de contar, pero sí decir que solo podían votar los españoles, no las españolas, españoles mayores de 25 años, que vivieran en territorio español y que votaran donde vivieran. Tenían que votar en el mismo sitio donde vivieran. Tenían prohibido votar los miembros de órdenes religiosas, los que estuvieran en la cárcel, los que tuvieran antecedentes penales, los que tuvieran deudas con la hacienda pública, los extranjeros, los sordomudos, los dementes, se llamaban así, se decía entonces, los dementes, y los funcionarios que siguieran trabajando en los organismos bajo el reinado del rey José I Bonaparte. Y claro, yo me pregunto, una vez descartada toda esta tropa, y teniendo en cuenta que en este país había entre un 80 y un 90% de población que no sabía leer ni escribir, pues yo calculo que fueron a votar a sus diputados provinciales para luego las Cortes de Cádiz 4 gatos. Por eso creo yo que fue un coladero de curas. Y además, los españoles tenían que pagarles comida y casa y arreglarles las goteras en iglesias y monasterios. Otro deber muy bonito de todos los ciudadanos era el de defender a la patria con las armas. Repito, ¿todos? No, todos no. Los ricos tenían capacidad para librarse. Así que resulta que todos los deberes del ciudadano establecidos en la PEPA afectaban solo a los pringaos. Porque estaba pensada para que no se cumpliera la proporcionalidad ni en los impuestos ni en el servicio a la patria. Y más sombras, más. Lo de la libertad de imprenta. Es decir, escribir, imprimir y publicar libremente ideas políticas. Esto está guay, estupendo. Pero en el momento que escribieras algo sobre religión, la secta católica tenía derecho a imponer censura, abro comillas, según lo establecido en el Concilio de Trento. O sea, la Constitución de 1812, tan progre, estaba dándole a la Iglesia unos derechos que se había autoconcedido la propia Iglesia casi 300 años antes. Qué liberal, ¿no? Y dos grandes sombras, que no deberíamos mencionar porque eso, según pensarán algunos, eso sería un asqueroso presentismo. Es que no se abolió la esclavitud y las mujeres no aparecían por ninguna parte. Y nos falta saber por qué se eligió además el 19 de marzo para su proclamación. Yo pensé que era para que coincidiera con la festividad de San José. Sí, pero no solo. A ver. No solo. Se eligió ese día porque era el aniversario de la subida al trono del Mastuerzo.
Fernando VII tomó el poder el 19 de marzo de 1808, después de organizar el famoso motín de Aranjuez, que ni fue popular ni fue espontáneo, para obligar a su padre, a Carlos IV, a abdicar. Fue un golpe de Estado. Y los tolais de los diputados en Cádiz deciden conmemorar ese día de golpe, proclamando una constitución que creen moderna, a la vez que celebraban a un golpista y reclamaban su regreso al trono. Por supuesto, el Mastuerzo volvió a dar otro golpe de Estado, como han venido haciendo todos los Borbones a partir de él, bien organizándolos directamente, como fue el caso de Cristina de Borbón, de Isabel II y de Alfonso XIII, o bien haciéndose los locos, o beneficiándose directamente de sus consecuencias de los golpes de Estado previos, como fue Alfonso XII, Juan Carlos y por supuesto el actual. Con los Borbones encaja eso de que quien nace lechón muere cochino. Y dos últimas cositas respecto a las fiestuquis estas que se montan los políticos y los lechones para felicitarse de lo guays que son. En 2012, ¿sí?, durante el bicentenario de la Pepa, montaron una en donde ni mencionaron al Mastuerzo Borbón como asesino de la Pepa, ni a los miles de liberales ejecutados. Lógico, claro, porque es que estaba presente toda la parentela borbona del asesino constitucional. ¿Cómo iban a mencionar al abuelito? Claro. Pero es curioso que solo unos días después de aquel acto, todos aquellos Borbones, con sus parejas plebeyas incluidas, volvieron a sus privilegios y a sus corruptelas gracias a sus beneficios constitucionales. Felipe y Leti en unas vacaciones que no se sabe dónde estaban. Juan Carlos se fue con su amante a matar elefantes. Sofía a Londres con su hermano. Froilán se pegó un tiro en el pie. Y la Cristi y Urdangarín en Suiza, patria querida.